Si todos ya tienen la estructura, se van a dar cuenta que uno de los éteres es lineal, el 1-metoxibutano. El 2-metoxibutano, el éter está en una posición secundaria. Y en el último compuesto, el metoxi genera un carbocatión terciario. Entonces, con eso ya podrían tener una idea. ¿Todos ya tienen las estructuras o se las dibujo, jóvenes? Creo que ya, pero a ver, dibújelas. Nada más que es un poco lento mi programa, y no el programa, sino la computadora que ya está casi llena. Y yo me pasé de un átomo ahí. Ok. Creo que hay que hacerlas un poco más grandes, ¿verdad? ¿Se podría acercarlas, por favor? ¿Y a dónde quedó la otra? Creo que desapareció. Ahí serían sus tres estructuras en ese mismo orden. Esta es la 1-metoxibutano, 2-metoxibutano y el 2-metil-2-metoxipropano. Déjenme ver si se las puedo pasar hacia los espectros para que puedan analizarlos más fácilmente. Vamos a ver si las puedo pegar aquí. Las que vamos a hacerlas un poco más pequeñitas porque si no, no ven el último espectro. A estas alturas ustedes ya deben de saber el patrón de fragmentación de los éteres que ya los vimos, ¿no, jóvenes? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuáles son las características de los éteres? ¿Es fragmentación alfa? Fragmentación alfa, efectivamente, y el característico de los éteres, sobre todo los éteres de este tipo, Es un fragmento de 31, ¿no? así es. Profesor. De 73.
Nada más que tengan cuidado porque en este caso todos van a presentar, en teoría deberían presentar esa fragmentación, ¿no? ¿Cómo distinguir la fragmentación de cada uno de estos compuestos, jóvenes? ¿Cómo de así de inicio, cómo lo podrían hacer? Vean Por la estabilidad. Exacto, por la estabilidad. Entre más estables, ¿cómo es su fragmentación? Es más grande. ¿Es más grande? ¿Es menor? ¿O qué pasa? Si los fragmentos es mayor, ¿no? Si bueno, son menor. Tendría que ser menor, ¿no? Si los fragmentos que se forman son más estables, hay menos fragmentación. Por ejemplo, para el 1-metoxibutano, una forma de identificar su, no sé, como su diagramita, no me acuerdo cómo se llama, sería la fragmentación de la cadena hidrocarbonada, ¿no? De 15 en 15. Así es, podría ser, aunque también los otros podrían tenerla, ¿no? Sobre todo el segundo. El tercero, pues es un poco más difícil porque es un grupo terbutilo, ¿no? Sí, pero supongo que en el primer caso daría estructuras más estables. Ok. De inicio, ¿cuál es el peso molecular de cada uno de los compuestos? 88. Es 88. ¿En todos los casos se observa el ion molecular? Sí. Sí, aunque sea pequeño, pero sí se observa. A partir de ahí ya podríamos ir comenzando a hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, ver si en todos los casos se ve la fragmentación alfa característica de éteres que ya decía, ¿no? Se da principalmente en el B y el A, ¿no? El de 31 y el de 15, ¿no? Profe, ¿puede ser que el 2-metoxi, 2-metilpropano sea la? 2-metoxi, 2-metilpropano, el A. Es decir, que hay una fragmentación alfa, es decir, ruptura del metilo, después pérdida del metoxilo, ¿no? Es decir, la Sí. pérdida de 31. Y el resto de la molécula, ¿cómo se fragmentaría? Pues daría un carbocatión terciario. Exacto, es estable, pero de todos modos se va a fragmentar. ¿Qué fragmentos esperarías? No olvido, sería entonces el B. Analicémoslo un poco más con detalle con estas observaciones que ya les hice y ya me proponen cuál es el orden. Recuerden que en éteres también se presenta la doble fragmentación, ¿no? El rompimiento de dos enlaces en carbonos adyacentes.
Profesor. Perdón, jóvenes. ¿Sí me hablaban? Sí, yo le iba a decir que el, el espectro del número 2, o sea, del que está del lado derecho, podría ser el del 1-metoxibutano, porque va a presentar la transposición de McLafferty. ¿Cuál? ¿El de abajo, el C? No, el que está el B. El B. ¿Cuál es el punto para que se pueda llevar a cabo el reordenamiento de McLafferty? En el que tiene que ser Una cadena lineal, Cadena lineal de al menos 3 carbonos. 3 carbonos. Es decir, que tú estarías proponiendo la pérdida de metanol. ¿O me equivoqué? Vamos a sacar las estructuras. Veamos, vamos a analizarlo. Éteres tienen fragmentación de metilo, tienen fragmentación alfa, en todos los casos, fragmentación de metilo, fragmentación alfa, fragmentación de metilo y fragmentación alfa. La pregunta es, ¿en todos los casos se puede llevar a cabo estos dos fragmentos? Sí, Entonces sería, en todos los casos se ve fragmentos de 15 unidades de masa carga y de 31. Regresemos a los espectros. Ahí se ven esos fragmentos, pérdidas de 15 unidades y pérdidas de 31 en todos los casos. no. Ok, ¿en cuáles casos sí se ve y en cuáles casos no? En el A y el B sí. En el A sí se ve claramente el patrón de fragmentación característico de un éter, ¿no? Pérdida de 15 que genera el ion molecular que está en 73 y además la pérdida de 31 que da el fragmento de 57. En el inciso B se ve claramente la pérdida de 15 unidades de masa, pero el fragmento que es el pico base no corresponde a una pérdida de metoxilo porque sería 57 y tiene 59. Entonces ahí la diferencia son 2 unidades. Eso quiere decir que no se perdió como metoxilo. Algo tuvo que haber sucedido para que se presentara ese fragmento. Mientras que en el inciso C, ahí podemos darnos cuenta que si hubo alguna fragmentación alfa, es decir, alguna fragmentación de metilo, es muy pequeña, pero sumamente pequeña. Y por otro lado, el siguiente fragmento es el de 56, lo que indica que es una pérdida de 32 unidades de masa, no de 31, 32. Y además, el pico base del compuesto es un fragmento de 45 unidades de masa. Entonces, ahí hay que analizar las diferencias que existen entre cada uno de los patrones de fragmentación con respecto a la estructura. La estructura la tienen ahí. ¿En dónde podría llevarse a cabo así claramente, sin ninguna duda? La fragmentación de metilo, de metoxilo. Sí, adelante. Bueno, puede ser que el de 73 se dé en, digamos que la primera estructura, bueno, el espectro A sea el de la última estructura, bueno, la primera estructura de derecha a izquierda, ¿Cómo se llama ya ese que compuesto?
al 2-metoxi-2-metilpropano. Ok, adelante, continúa. Porque, bueno, en este caso, pues la fragmentación se daría en el carbono alfa, ¿no? Después, bueno, entre carbono alfa y el metido que está adyacente, ¿no? Entonces, pues formaría, digamos que un carbocatión, el Ujú. cual pues es muy estable. Entonces, pues podríamos decir que por eso es tan alta la intensidad del 73 de la. Sí, también podemos considerarlo de esa manera. Sin embargo, corroboras el fragmento que continúa, el de 57 unidades de masa carga, es decir, generar un terbutilo, en este caso estable. Sí, porque, bueno, si perdemos el metoxi, de igual forma se forma el terbutido, ¿no? Ok, imaginemos que se forma de esa manera. Ahora, aquí el punto sería, una vez generado el catión terbutilo, ¿cómo se fragmenta? Pues El obviamente, terbutido, pues por metidos, ¿no? Cada uno. O pero pues, todos tendrían que ser pérdidas de 15 unidades de masa carga, ¿no? sí. ¿Se puede corroborar eso en el espectro? Sí, bueno, por lo menos 42, sí lo confirma, ¿no? Y luego, a ver, 42, no veo 42, es 40 y... Hay 31, ¿no? 31, ¿dónde está el 31? no, 31 no está. 31 al parecer no está. Pero 27 sí está. Y también está 15. Ya ven que no está tan fácil, jóvenes. Y eso que son isómeros. Vamos a analizarlo. Entonces, tenemos cadena alifática lineal, ramificada en dos y una trisustituida, es decir, un carbocatión terciario. ¿En cuál de ellas va a haber mayor fragmentación? Pues en la que los fragmentos sean menos estables, ¿no? El terbutilo serían carbocationes muy estables, por lo tanto la fragmentación sería pequeña, sería pobre. En el 2-metoxilo y el 1-metoxilo, ¿cuál de ellas tendría que tener mayor fragmentación? El 2-metoxibutano. Ahí generarías carbocationes secundarios, ¿no? Que son más estables que los primarios. Entonces, por estabilidad, No, me equivoqué, 1-metoxibutano. metoxibutano estables. Tendría que tener la mayor fragmentación. El primer inciso A está muy sencillo. No se escucha, profe. Profe, se dejó de escuchar desde hace rato. ¿Sí me escuchan, jóvenes, ya? ¿O ya Ya. todavía no me escuchan? Ya ahí Sí, se escucha. apenas. Una disculpa, no me había percatado que no me escuchaban. Entonces, les repito, el inciso A claramente se ve la fragmentación característica de éteres, el M-15 y el M-31, sin lugar a dudas. El inciso B les presenta el M-15, pero con una abundancia pequeña, lo que les dice que el pico base del espectro es 59,
Y estamos observando que 59 no sería el M menos 31, sería M menos 29, ¿no? Y por último, el inciso C. No tenemos, o si hay, está muy pobre el M menos 15, es decir, el M menos 15 no sería factible que se rompiera, pero sí un fragmento en 56. ¿Cuál es la diferencia entre 88 y 56? De 32. 32. 32. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre 88 y 45? 43. 43. Entonces, en base a eso, ya podrían ustedes analizar cuáles son los fragmentos más característicos que se podrían encontrar, ¿no?
¿Ya, jóvenes? Es que yo diría que la primera es la de izquierda a derecha. La primera, esta de aquí, o sea, el terbutilo. No, El- el de izquierda a derecha. Esa. Ah, ok. Esta es la... Ok. Vamos a analizarlo. Yo les dije, pongan mucha atención en picos determinados. Aquí M-15 y M-31. Acá M-15 y M- ¿cuánto sería? 29. M-29. Estos dos espectros son muy similares, lo único que los diferencia es ese pico. No así el C, que no está observándose lo que nosotros esperaríamos para un éter normal. Entonces, aquí estamos viendo esa diferencia. 57 es 59. 57 es el característico menos 31. Acá no. ¿Qué es lo que está pasando entonces, jóvenes? Hace un rato lo dijeron. La transposición, ¿no? Puede ser la transposición. ¿Y la transposición en cuál de los compuestos se puede llevar? En el primero. Claro. En el 1-metoxibutano es en el único que podría llevarse a cabo la transposición. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos observando? Primero la pérdida del metilo y después la transposición. Por eso les genera el ion molecular que es el más estable, el de 59. Sí. Entonces, por ende, el otro compuesto, el inciso A y el inciso C, ¿a quién le corresponden? Al del 2-metoxibutano y al 2-metilpropano. Obviamente por descarte así es, ¿no? ¿Por qué el C es totalmente distinto a los demás? Porque es un éter terciario. En lugar de llevarse a cabo una fragmentación común de pérdida de metilo y de metoxilo, se lleva a cabo una doble fragmentación. ¿Y qué se pierde? Sí se pierde el metoxilo, pero no en forma de metoxilo, sino en forma de ¿qué? Vámonos aquí a la estructura. No se pierde este metilo no se pierde. Tampoco se pierde el metoxilo porque no tenemos los fragmentos característicos ahí. Tendríamos que tener 15 y tendríamos que tener M-15 y M-31. M-15 sería 73, está muy pequeñito. Y M-31 sería 57, pero no lo tenemos, tenemos 56. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí hubo una doble fragmentación. ¿De quién? Pues uno de los hidrógenos. ¿Dónde se fragmentó? Aquí y acá. ¿Y cuál es el fragmento que perdimos entonces? 32. 32, porque fue metanol, ¿no? Y se ve el pico característico ahí, el M-32, que es 56. Por eso les hacía hincapié que analizaran esos tres picos, 57, 59 y 56. Y como se darán cuenta, realmente nada más hay que saber por dónde va la fragmentación. Realmente no está tan complicado. Ahorita se nos está haciendo complicado porque hay que ir tomando un poco más de experiencia, un poco más de tiempo para analizarlo. Entonces, en este caso, cuando tengamos isómeros en un ejercicio, hay que enfocarnos en, primero, la fragmentación característica del grupo funcional. En este caso es un éter fragmentación alfa. Por eso decíamos pérdida de 15 unidades, que es el metilo.
Posteriormente, la pérdida alfa del otro lado, que sería la pérdida de 31 unidades de masa. Y después ver la estabilidad de la cadena que resta para ver cómo sería su comportamiento. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Ya sé dónde les voy a preguntar, les voy a poner pura nomenclatura. No, profe, como que eso ya no se ve aquí. ¿Podríamos ¿Por qué hacer no? la fragmentación? Podríamos hacer la fragmentación. En el primer caso creo que no hay ningún problema, ¿verdad? 1531 sin ningún problema, y aquí está la de la serie que ya incluso nos habían dicho que era 15, 29 y 43, que ahí se ve claramente, ¿no? Sin ningún problema. Acá las dos tenemos ion molecular 188, M-15, y la transposición quedaría el 59. ¿Todos tienen ya vista cómo está la transposición? No. Se las voy a dibujar por aquí digamos, de rápido. ¿Sí? Ese es hidrógeno. Ya se puede ver para dónde va la fragmentación, jóvenes, la transposición. ¿O no la vemos? No, no. Ay. Este se fragmenta y uno de los electrones pasa para allá. ¿El otro dónde se queda? Pues pasa para acá, ¿no? Y un electrón pasa para acá. Ay. Entonces, ¿qué termina siendo? Fragmentación desenlace. Es decir, acordémonos que el catión radical, es decir, este es el catión radical, es decir, tiene una carga positiva y un electrón. Y la probabilidad donde se encuentra el electrón libre es sobre el oxígeno. Entonces, por eso hacemos que el oxígeno, que tiene 3 electrones, comparta un electrón hacia el enlace hidrógeno y este se fragmente. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Pero no de 28. 28. Sí, porque es un metido, ¿no? Y el otro tiene un CH2. Y si le Sí. quitamos un hidrógeno, serían 14 y 14, 28. ¿Y el otro fragmento? $60. El otro fragmento de 60. Porque son 15 más, bueno, 15 más 17, 32. Más 14, A ver, 44. este sería un alqueno, ¿no? Sí. Que ahí sería neutro. Ahí ya se perdieran 28 unidades. Y acá este otro fragmento son 1, 2, 3, son 3 átomos de carbono. Vamos a ponerlo aquí. Hidrógenos, ¿cuántos serían? 8, si no mal recuerdo, y oxígeno. Sí. ¿Cuánto nos da eso? 60. 60 o 70 y tantos.
Es oxígeno 16 y 8. Pero son 3 carbonos, ¿no? Ah, sí, perdón. Estoy poniendo 4. No sé dónde vi el otro. Oh, cierto, son 60. ¿Cuánto dijimos que era? 59. 59. Oh, entonces ahí estamos enredados. Entonces no fue por transposición, aunque es muy cercano por transposición. Entonces eso ya nos metió en aprietos, jóvenes. No fue por transposición. Yo vi, sí pensé que era directamente por transposición, aunque es muy cercano. ¿Qué otra cosa proponen? Entonces es un fragmento de 60. ¿Lo vemos en alguno de los espectros? No, Entonces no hay fragmentación de tipo McLafferty. Y eso echa para abajo nuestra propuesta de que el inciso B sea en la primera estructura, el 1-metoxibutano. Antes de descartarla, podríamos ver que se forma el fragmento de 59 en alguna de las estructuras que tenemos ahí. yo creo que sí. ¿En cuál? Sería en la de 2-metoxibutano. 2-metoxibutano. ¿Con qué fragmentación? ¿Qué romperías para que se formara eso? Un etano. Un etilo. Sería 88 menos 29. Es decir, romper este enlace. Sí. Entonces tendríamos pérdida de metilo, pérdida de etilo. Y eso nos cambia entonces ya la dirección en cómo habíamos asignado, ¿no? El Sí. 2-metoxibutano sería el inciso B. El inciso A, ¿quién sería? El 1-metoxibutano. 1-metoxibutano y creo que no tuvimos problemas con el otro, ¿no? ¿Ya quedamos de acuerdo así, jóvenes? A sea el primero, el B sea el segundo y C el tercero. Sí, profe. Vamos a ver si es cierto. Dice que el primero es el 2-metoxi-2-metilpropano, o sea, el inciso A sería el de arriba, el inciso B, el 2-metoxibutano y el inciso C, el 1-metoxibutano. ¿Será cierto? ¿Podemos confirmar que estas respuestas son las adecuadas? O sea, totalmente distinto a lo que nosotros proponíamos, o están mal las respuestas. Pues solo coincidimos en una, ¿no? En el B. En el B, entonces A y C, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes yo les pusiera esta respuesta, ¿qué dirían? ¿Está bien o está mal? Está mal. Claro. ¿Y saben por qué les puse la respuesta? Porque este ejercicio es el que yo aplico en examen. Y esta es la respuesta que a mí me pusieron. Pero si nosotros analizamos, obviamente no puede ser el inciso C, no puede ser el primer espectro, ¿verdad? Porque ahí sí se presenta la fragmentación característica que corresponde al éter. Y el espectro no se ve esa fragmentación, mientras que en A sí se observa. ¿Ok, jóvenes? Sí, profesor. Entonces hay que tener cuidado. Aquí hay dos estructuras, jóvenes. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellas?
La posición del doble enlace. La posición del doble enlace. Por IR o por masas, ¿por cuál metodología sería más sencillo identificar este compuesto? Por IR, ¿no? ¿Por qué? Sí, está bien. Por IR está bien. Sí, porque al fragmentarla en masas, No, primero nos va a dar muy similar, ¿no? platícanos primero por IR. Está bien la respuesta. Es por IR, se va a ser mucho más sencillo hacerlo. ¿Por qué? Por los grupos funcionales que presenta. Ok, sí. Y algo tiene que ver el doble enlace. Es que recuerdo que sí nos dijo que era más fácil la identificación de isómeros en IR, pero ya no Claro. recuerdo muy bien por qué. Muy sencillo. El inciso B, si ustedes se dan cuenta, está totalmente conjugado. El doble enlace está conjugado con este doble enlace y además con el carbonilo. Esta conjugación lo que hace es que disminuye el momento dipolar y la energía que requiere para vibrar. ¿Eso qué implica? Un desplazamiento en la banda de vibración. En lugar de que aparezca el grupo carbonilo, digamos 1710, seguramente va a aparecer en 1690, 1695. Requiere menor energía para la vibración y se mueve. En el caso de A, no está totalmente conjugado. Por lo tanto, vamos a ver bandas de vibración características del sistema alfa-beta insaturado y además de un alqueno aislado. Ahora, por otro lado, el inciso A es un doble enlace trisustituido, mientras que el inciso B es tetrasustituido. Entonces, esas serían las diferencias características que nosotros esperaríamos observar en IR. Y está bien la respuesta, es por IR. Pero ahora, ¿cómo lo harían por masas? ¿Cuáles diferencias esperarían observar en un espectro de masas? La estructura en general es la misma, solamente la diferencia es la posición del doble enlace. ¿Esperan que los espectros sean iguales, sean diferentes? ¿Qué esperarían? Que sean diferentes. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo construimos los anillos de 6 miembros? Por Diels-Alder, ¿no? Por la red y la fragmentación por retro-Diels-Alder. Entonces es más que obvio cuando hagamos la retro-Diels-Alder de cada uno de estos compuestos, la fragmentación no es la misma. Y véanlo aquí. Ahí están los patrones de fragmentación de cada una de ellas. Si observan, no son hay muy pocas similitudes entre ellos, aunque los fragmentos son similares. Y véanlo aquí, nos dicen en el inciso A, tenemos un compuesto cuyo peso molecular, el ion molecular 192, el pico base 121, es decir, este es el más estable. Mientras que para el inciso B nos dice, tenemos el ion molecular 192, pero el fragmento más estable es el de 177. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? 15 unidades de masa carga, es decir, la pérdida de un metilo. Eso es lo que originaría el fragmento más estable. Mientras que acá, ¿cuánto es la diferencia? De 56. Sí, si lo tomamos desde 136 hasta 192, sí, pero de 121 a acá, 192, sería 71. 71. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el pico base del compuesto es casi la mitad del compuesto, no es una pérdida grande. Y aquí ya teniendo la estructura,
¿Cuál de ellas es la que podría tener una pérdida pequeña y generar nuestro ion molecular? Véanlo aquí. A y B. La única diferencia es el doble enlace, la posición. Nos dice, y nos vamos a ir al más sencillo para que no tengan que batallar. La pérdida para el ion molecular o para el compuesto, en cuyo pico base es el más estable, es una pérdida de 15 unidades de masa carga. En estas estructuras, ¿cuál podría generar una pérdida de 15 unidades, pero además ser estable? Podría ser la La B. B. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema es conjugado. Si ustedes rompen este enlace, se fragmenta este enlace de 15 unidades de masa, se genera el catión radical y es estable por todo este recorrido de densidad electrónica. Recuerden que entre más conjugación existe, el carbocatión o el radical que se forma es más estable. En el caso de B, en el caso de A, si fragmentamos este enlace, solamente es una fragmentación alílica, que sí es bastante estable, pero no comparada con un sistema de estos que es bastante largo, ¿no? Entonces, también este tipo de preguntas podría poner en el examen, ¿no? Entonces, no necesitarían analizar el resto de la molécula, solamente la estabilidad. Y yo en este caso me fui por el más sencillo, ¿no? Si nuestro ion, el pico base es 177, significa que viene directamente del carbocatión más estable. Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de estos patrones de fragmentación, pues obviamente nos vamos a llevar unos cuantos días, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. De acuerdo. Ok, déjenme ver si... Es que tengo algunas listas de preguntas que normalmente hago en el examen, pero no quiero que mostrarles todas. ¿Qué tal andan en su inglés, jóvenes? Fine. Híjoles. Porque también les pongo ejercicios en inglés. Ya están en un semestre sumamente avanzado como para que lo puedan entender. Aunque sea con diccionario. No, no es cierto. En inglés técnico, en el área química es muy sencillo, entonces no hay tanto problema. El inciso, bueno, más bien nos dice que tenemos un compuesto que se le sacó el espectro infrarrojo, es un compuesto desconocido y presenta un pico prominente ancho en 3370 centímetros a la menos 1. Hay pico en 1159 centímetros a la menos 1 y además nos dice que el espectro de masas de este compuesto desconocido no muestra un pico de ion molecular. Ahí ya tenemos un dato interesante. Tenemos infrarrojo, una banda de estiramiento 3370, 1159 y además el compuesto no muestra el ion molecular. Nos dice que hay que deducir el peso molecular del compuesto desconocido a través de los picos de los fragmentos más pesados, los cuales se deben a las pérdidas de metilos o de otros grupos funcionales. Y aquí tenemos el patrón de fragmentación. Recuerden, IR nos da dos bandas de estiramiento, 3300, ¿qué dijimos? 3370 y 1159. Además nos dice que el ion molecular no se observa. Y nos pide determinar el peso molecular del compuesto a través de los fragmentos más pesados. Y además de que no se ve, nos dice como dato adicional, el ion molecular se produce por la pérdida de un grupo metilo del ion molecular. Entonces ya tenemos una gran cantidad de información.
En este caso, ¿cuál sería la relación carga-masa de este compuesto desconocido? Si estamos partiendo que este fragmento y este otro son los de mayor relación de carga-masa. Y dice que de ahí, de estos fragmentos, deduzcamos el ion molecular, considerando que la pérdida fue de un grupo metilo. Entonces, ¿cuál es la relación carga-masa del compuesto? Es Puede decir, ser 116. 116, efectivamente. El 102 pequeñito no lo podemos tomar en cuenta porque es aportación de los isómeros pesados o de los isótopos pesados, perdón. Entonces, el ion molecular es 116. Tenemos la fragmentación de un metilo, tenemos 101. Y después tenemos el 59, tenemos 41 y tenemos por ahí 14. Y como dato adicional nos dice que tenemos IR 3370, 1159. ¿Qué podemos deducir de ahí, jóvenes? ¿Qué recuerdan? Puede ser que es un alcohol. Claro, el 3350 nos indica que se trata de un grupo hidroxilo, de un alcohol. ¿Qué más podríamos deducir de aquí? Sabemos que el peso molecular es 116. Así de inicio, 116 relación de carga-masa. Puede ser que tiene un anillo, bueno, un fenol. Un fenol. ¿De dónde deduces que haya un fenol? Porque es muy alto, ¿no? No, pero si fuera fenol deberíamos tener señales de aromático, ¿no? Tanto en IR como en el masas. El fragmento de anillo aromático en un espectro de masa sería 77. Y no se observa ahí. Además que el IR no nos indica que existan estiramientos carbono-hidrógeno, hibridación SP2. Vamos a verlo. Por IR sabemos que tiene alcohol. Por masa sabemos que el peso molecular es 116. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí. De ahí tenemos OH. ¿Qué otra cosa podemos deducir? ¿Se puede quitar un metilo? Hay pérdida de un metilo, es decir, hay carbono e hidrógeno. ¿Podemos deducir de esta información el tamaño de la cadena, por ejemplo? Sí, ¿no? Claro, tenemos peso molecular y tenemos hidroxilo. Es decir, la pérdida del hidroxilo sería adicional al peso de la cadena. Dicho de otra manera, la diferencia entre 116 y 17 sería el resto de carbono e hidrógeno. De tal forma que hidroxilo, ¿cuánto pesa? 17. 17. Entonces, el resto de este peso molecular menos el hidroxilo serían carbonos e hidrógenos. ¿Qué quiero decir? Que sería 116 menos 17. ¿Cuánto les da eso? 99. 99. Eso quiere decir que 99, ese peso corresponde a carbonos e hidrógenos. ¿Cuántos carbonos podría tener la molécula? Obviamente, carbono no pueden ser los 99 unidades de masa carga. También tiene que haber hidrógenos. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos dividir este número de masa entre el peso del carbono, ¿no?
Sí. ¿Cuánto nos da eso? Me dio 8.25. Si le pones 8.25, ya no tendríamos hidrógenos. Y para hacer una cadena de 8 átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos? Si fuese una cadena lineal en esa suposición. 16. 6. Y tenemos esas unidades de carga. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos 8.25 y no tenemos hidrógeno, pero requerimos al menos 16. Entonces, quiere decir que entonces no podrían ser totalmente 8 átomos de carbono, sino cuántos podríamos ser. Es decir, nosotros podríamos partir de aquí. Decir, son 8. Son 8, pero 8 carbonos, pero 0 hidrógenos. Profe, Sí, adelante. bueno, le hice yo el tanteo y Ujú. me salió que son 7 carbonos, pero uno como es un metido, pues ya me daba 99. O sea, consideré el metido de 15 más 14 por 6 de metileno. Exactamente. Sí, precisamente. Entonces, ¿a qué quería llegar? Ustedes pueden determinar una estructura general solamente viendo el espectro y considerando la información que les dan, como lo acaba de hacer la compañera. 8 carbonos no pueden ser porque no tendríamos hidrógeno y se requieren hidrógeno. En cambio, si se tienen 7 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendremos ahí? 12, ¿no? 12. ¿Por qué 12? Porque es el peso de uno de los carbonos. No, recuerda cuál es la fórmula general de un alcano. Si tienes 7 carbonos, ¿cuántos hidrógenos debería de haber? 15. Exactamente, debería haber 15 porque 1 es el sustituyente, que sería el hidroxilo, ¿no? Este C7H15, ¿cuánto nos da de peso molecular? 99. 99 más el hidroxilo, 116. 116. Y entonces ahí ya tenemos la fórmula mínima del compuesto. C7H15OH, o es decir, C7H16 oxígeno. Ya tiene la fórmula mínima del compuesto. Voy a ver si me deja pegarla. C7H15 oxígeno. Podrían o se observa el patrón característico de una cadena alifática. Aquí se ve un poco, están muy anchas los fragmentos. Las señales se ven muy anchas, pero no es que sean anchas, están solapadas unas con otras. Pero si sería una cadena alifática, se ve el patrón característico, es decir, los iones característicos del alcano. No. Aparentemente no. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene esta fórmula mínima, pero no necesariamente es una cadena lineal. Puede ser una cadena ramificada como la del ejercicio anterior. ¿Cómo podríamos corroborar eso si es una cadena con sustituyentes? Por un lado, ya vimos, no se ve el patrón característico
de la cadena lineal. ¿Qué otra manera tendríamos? Obviamente el patrón de fragmentación aquí no lo podemos analizar por completo porque no conocemos la estructura más que la fórmula mínima. Pero por un lado ya vimos, no hay fragmentación característica de la cadena alifática, por lo tanto tiene que ser una cadena con sustituyentes. ¿Qué más podríamos deducir de aquí, jóvenes? Yo diría que se puede dar una doble fragmentación. ¿Con quién? ¿De dónde deduces que podría haber una doble fragmentación? No, quiero suponer que se forma algún, como sustituyente, un etilo. Uno de los sustituyentes. Bueno, un cuál? pulpido. Ok, ¿y cuál sería tu fragmento? La masa que estaríamos buscando. O es de ese etilo, me dijiste, ¿no? Propilo, ajá, yo creo que propilo. Propilo, es decir, una pérdida de 43 unidades. Ajá, pero si hacemos una doble fragmentación, Ok. pues no sé si se pueda, porque es que no, aún no lo dibujo, entonces no tengo clara mi idea, pero siento que va por ahí. Ese es el hecho que tenemos. Con la información que tenemos, podríamos comenzar a hacer algunas sugerencias, como esta pérdida del isopropilo, que es muy clara. Isopropilo es un catión secundario estable. ¿Se puede romper? Claro que sí. Y tendríamos que estar observando un fragmento de 43 unidades de masa carga, que ahí lo estamos observando. Aquí está el fragmento de 43, porque aquí es 41, 40, no, perdón, este es el 43. ¿De acuerdo? Entonces, sugerencias como esa es clara. Y eso confirmaría que sí hay sustitución. Pero veamos, este 59 con respecto al 116, que es el ion molecular, ¿cuál es la diferencia que hay entre ellos? Una de 57. 57, lo que significa que la molécula casi se parte a la mitad. ¿Qué nos está queriendo decir eso? ¿Es ligeramente simétrica? Claro. Y entonces ya podríamos de alguna manera comenzar a proponer una estructura, ¿no? Vamos a ver. Vamos a borrar eso. Dice que tenemos que tener por un lado 7 átomos de carbono, ahí tendremos 4, bueno 5, 6, podría ser de esa manera 7, o en su defecto, como la compañera había dicho, que este sea de esta forma, un isopropilo y un terbutilo, y ahí ya tenemos los 7 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y además un grupo hidroxilo, que tal vez lo podríamos poner aquí. Esa estructura cumple con todo el número de átomos carbono, hidrógeno y oxígeno y además el peso molecular para que dé el ion molecular. Sí. Ok. El rompimiento más efectivo aquí sería ¿cuál? La ruptura El de la OH. mitad. Por un lado, el OH, eso es inconfundible. Pero, por ejemplo, el rompimiento
donde tenemos casi la mitad de la molécula, ¿qué fragmentos nos darían? Uno de 57 y el de 59. Así es. 57 y 59. Y aunque no tenemos datos más adicionales, ahí se ven fragmentos de 57 y de 59. Y aquí en el espectro podríamos ver la pérdida del agua, por ejemplo, del alcohol. No. No, no se ve. No se ve. Acá nos dijo que hay una pérdida de metilo. En lugar de verse el 116, se ve el 101. Y del 101 hasta este otro que parece 83, ¿cuál es la diferencia? De 83 a De 101, 18. de 18. Efectivamente. Y la pérdida es muy pequeña, lo que dice que nuestra fragmentación inicialmente va hacia la mitad de la estructura para generar carbocationes estables y posteriormente viene la deshidratación, ¿no? Entonces, sin ningún otro dato adicional, podríamos decir que hay una estructura similar a esta en el compuesto que nos están proponiendo. Pero ya el simple hecho de poder nosotros llegar a una fórmula mínima ya es bastante considerable. Y con la información que nos da el espectro ya podríamos proponer alguna estructura. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna duda o pregunta adicional? Creo que no. Este ejemplo me gusta porque es el que normalmente les pongo en ETS. Así es que no se vale que lo fotocopien ni nada. Y nos dice que, ¿quién nos quiere leer el encabezado, jóvenes? Por favor. Ay, ya me fui no sé a dónde. ¿Qué quiere yo? Por favor. A continuación se presentan los espectros de masas para los compuestos CF. El compuesto De C a F. Ajá. El compuesto C presenta un pico M más 1 que es 2.5% del M, donde M es el 100%. El compuesto F se convierte fácilmente a los compuestos D y E. Cada uno de los compuestos C a E se precipitan cuando son tratados con solución alcohólica de nitrato de... No. Sí. Sí, nitrato de ¿qué era? Plata. 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 Nitrato de plata. Y el precipitado se forma de D, es de color blanco. Los otros son de color amarillo. Deduzca las estructuras para los compuestos CAF. O sea, estamos hablando donde el compuesto C tiene un pico M más 1, 2.5 con respecto al ion molecular. Es decir, tenemos un M más 1 que es la contribución isotópica, 2.5% con respecto al ion molecular. Por otro lado, el compuesto F dice que se convierte fácilmente a D y a E. Es decir, F podría ser el intermediario tal vez, o tal vez el compuesto, el reactivo que tengan a D y a F. Pero además nos dice, los compuestos C y E, se precipitan cuando son tratados con solución alcohólica de nitrato de plata. ¿Quién me quiere decir cuáles son los compuestos que precipitan cuando son expuestos a nitrato de plata, jóvenes? Mientras lo investigan, nos dice que C y E precipitan con nitrato de plata, mientras que D da un sólido blanco, es decir, un color blanco.
Química orgánica, si no mal recuerdo, es de la 1. Sí. Y aquí están los espectros. C, D, E y F. Están los 4 compuestos. ¿De qué tipo de compuesto estamos hablando? Vamos a reducirlo un poquito para que vean los 4 ahí. No, creo que no ven los iones moleculares, ¿verdad? ¿O sí se ve? Sí, más o menos. No recuerdo qué tipo de compuestos son los que reaccionan con nitrato de plata. ¿No son con bases? Con base, no. Jóvenes andan mal en química orgánica, ¿eh? Ahí incluso sin necesidad de saber química orgánica, los patrones de... Profe, no se escucha nada. ¿Ya me escucharon? Ya, otra vez ya. escucho, profe. Ok, les decía que andan mal en química orgánica. Solamente con ver estos patrones de fragmentación, ustedes tienen que ser capaces de identificar qué es lo que hay en el compuesto. Y es muy claro. En el primer espectro, en el C, ¿cuál sería el punto determinante del espectro? Y ahí es a donde se van a dar cuenta qué tipo de compuestos reaccionan con nitrato de plata. Y el fragmento que yo les pongo es este, 127. ¿Pueden ser halógeno? Claro, los halógenos, los compuestos halogenados son los que reaccionan con nitrato de plata. Y véanlo, vean este 127. Ahora vean este 170, ¿qué tiene de curioso? Que tienen Es muy pequeño. 171. No, de hecho no se ve el número, pero ¿qué es lo que notan ahí de curioso? Las intensidades de las dos señales, ¿cómo son? Pequeñas, Son pequeñas, pero además en intensidad, entre ellas, ¿cómo son? iguales. Iguales. Ahora vean esta de 126 y vean esta pequeña. Son de cloruro, ¿no? ¿No de cloro? Aproximadamente la tercera parte del M+2 es una tercera parte, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este 127, esta señal doble con igual intensidad y esta señal que están aproximadamente M+2 con una tercera parte de intensidad, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos halógenos. ¿Cuáles? 127, ¿a quién corresponde? ¿Cloro? ¿A quién, perdón? ¿A ¿Puede yodo? ser cloro? No, es yodo. Recuerden que el yodo es el de los halógenos el más pesado, con una relación o un peso molecular, peso atómico de 127. Y eso es muy claro. Eso, el espectro, solamente con ver este fragmento, podrían inferir que tiene yodo. El compuesto E, con estas dos señales, pueden inferir que tiene bromo. ¿Y cómo lo corroboran? Muy sencillo. Si tiene bromo y nosotros tenemos un fragmento de 91 de carga-masa, ¿cuál es la diferencia que existe entre estos dos? 170 y 91.
79. 79 es el átomo de bromo, efectivamente. Ahora, el inciso D, ¿cómo verificamos que es cloro? Vemos el ion molecular 126 y el fragmento base es 91. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? 35. 35, que es cloro 35, ¿no? ¿Hasta Sí. ahí todo bien? Sí. Y en el caso de F, ¿qué es? Regresemos al enunciado. Dice que se presentan los espectros de masas de los compuestos C, D, E y F, de los 4. El compuesto C presenta un M+1, 2.5 con respecto al ion molecular. Aquí lo interesante que dice, el compuesto F, que es este de aquí que no hemos deducido, se convierte fácilmente a los compuestos D y E. A D, que es el de cloro, y AE, que es el de bromo. Es decir, este compuesto puede transformarse al compuesto bromado o al compuesto clorado. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? ¿Qué será eso? Puede ser flúor. ¿Cuál sería el peso atómico de flúor? De 19. Es de 19. Ahora, aquí hay un punto interesante. Este compuesto que tiene bromo y este que tiene cloro, ¿qué tipo de estructuras son? Veámoslo en el patrón de fragmentación. Como pico base 91 y pico base 91. ¿Qué nos refiere eso? ¿Qué nos está queriendo decir? Ambos tienen 91. Este fragmento es característico de qué compuestos. De los aromáticos, ¿no, jóvenes? ¿No se acuerdan el ion tropilium? Sí. Entonces, estamos viendo que tenemos un compuesto aromático con cloro y un compuesto aromático con bromo. Pero para formar el ion tropilium, ¿qué necesitamos? Que tenga un metileno, ¿no? Sí. Ok. Nos dice que el compuesto, perdón, el compuesto F puede transformarse fácilmente en esos. F se convierte tanto el compuesto clorado como el bromado, que es este compuesto F. ¿Cuál es la estructura del compuesto F? ¿Un bencilo? Un bencilo. ¿Cómo determinas que es un bencilo? Pues porque en primera usted dijo que es este ion tropilión y Ajá. ese pues es como aparte del vencido, ¿no?
según yo. Y se forma Claro. ya como aumenta el anillo. Lo pasa a un anillo de 7. Ok. Entonces, podríamos decir que está ahí un catión radical. Y ese catión radical lo podemos ver en el espectro. Sí. 77, ¿no? 77, 78, 79. Entonces ya tenemos parte de la estructura. Pero ¿qué nos hace falta? Porque tenemos un ion molecular. ¿Qué es lo que tendremos, jóvenes? Si tenemos el bencilo 77 y un ion molecular de 108, ¿cuál es la diferencia que existe entre ellos? De 31. 31. Eso sugiere que entonces nosotros estaríamos partiendo ¿de qué? De un éter. De un éter. ¿De qué tipo de éter? 31, ¿de qué es característico? Aparentemente del éter de metilo, ¿no? Sí. Esta estructura que tenemos aquí, ¿sí corresponde al ion molecular de 108 carga-masa? ¿77 más 31? 108. Y entonces estamos cumpliendo que nos dice que F fácilmente se convierte a D y E. ¿Por qué se va a convertir fácilmente, jóvenes? Si decimos que los éteres son muy poco reactivos. ¿Por qué? Por sustitución. Sí, puede ser por sustitución, claro que sí. Este tipo de compuestos, sustitución nucleofílica aromática, se puede llevar a cabo. Y entonces ya tienen la estructura del compuesto E, del compuesto D, del compuesto F, pero falta la de C. ¿Cuál es la de C? Si sabemos que yodo tiene una relación carga-masa de 127 y un ion molecular de 156. ¿Cuál es la diferencia? Una cadena alifática de etido. Es un etilo, es yodoetano, efectivamente. Entonces lo que tenemos ahí es yodoetano. Entonces tenemos estos compuestos en ese ejercicio. Esta es la respuesta de este ejercicio. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es ejemplos de cómo podría venir el examen. Que por cierto, ¿cuándo hacemos el examen? Yo quisiera dejárselos un par de horas y me lo devuelvan, o 3 horas y me lo devuelvan. Ya me dijeron que hoy Un par de días. El jueves. ¿Un par de días? Ah, caray. No, un par de horas. De 10 horas. Un par de 10 horas, o sea, 20 horas. Sí, profe. 24. Yo no tendría inconvenientes, se los podría dejar, por ejemplo, hoy en la tarde o mañana en la tarde y me lo entregan el sábado. Si hoy se los envío, me lo entregan mañana. Si se los envío mañana en la tarde, me lo pueden entregar el sábado. Podría ser, bueno, no sé, una opción, ¿no? A lo mejor si los compañeros quieren el lunes a la hora de la clase. Yo por mí encantado. Porque obviamente si se los dejo acá a casa, les voy a subir un poco el nivel de dificultad de los ejercicios. Para que sí se entretengan siquiera
De las 24 horas, al menos unas 8 o 9, ¿no? Ya vieron que hicimos 3 ejercicios y nos llevamos prácticamente las 2 horas. Yo por mí encantado de hacérselos el lunes el examen. Y así tienen tiempo de estudiar más. Porque recuerden que es infrarrojo y es espectrometría de masas. Y incluso vimos algunos ejemplos que utilizamos también ultravioleta, ¿no? Para hacer algunas deducciones. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se quieren poner de acuerdo y me avisan en la tarde o ya lo dejamos definitivamente para el lunes? Mejor lo avisamos en la tarde. No, profe. ¿Le podemos avisar en un ratito? Claro. Sí, por eso les decía, para que se pongan de acuerdo y me digan. Yo encantado de hacérselos durante la hora de la clase. Yo más que encantado. Ahora, antes de que se vayan a desconectar, déjenme tomar... Oiga, profesor, ¿Sí? pregunta, ¿o podría ser del día martes para miércoles? Martes para miércoles. Pues pónganse de acuerdo, háganme la propuesta y yo les digo si estoy de acuerdo o no. Pero obviamente les repito, si es a casa, les voy a subir un poco el nivel académico. Si es aquí, y les dejo 2 o 3 horas, pues obviamente va a ser sencillo, de alguna manera sencillo, ¿no? ¿Cuál nos toca martes y jueves? Por eso propongan, digo esta opción. Pero ¿Cuál esos días vamos al casco, entonces no creo. ¿Martes y jueves van al casco? Sí. Ah, pues entonces lo hacemos presencial. Pero no vamos todos, no vamos todos, no, la mitad. No, profe, presencial no. Nada más va la mitad y la otra mitad no hay pobrecitos. No, mejor no. ¿Por qué, pobrecitos? Bueno, a los que vayan, hágale el examen si quiere. Y a mí no me toca, no hay problema. No. No quisiera decir nada, pero eso se oyó como que un poco, con alevosía y ventaja. Pónganse de acuerdo, jóvenes, y espero su respuesta en el transcurso de la tarde. Yo no tendría inconveniente, les repito, de enviárselos hoy o mañana si es a casa, o el lunes hacérselo presencial, o ya si quieren de lunes para entregar el martes también lo puedo hacer, sin ningún inconveniente. Pero sí necesito que se pongan de acuerdo, porque lo que menos quiero es tener problemas que al rato me quieran acusar en la dirección de que lo hice fuera de horario de clase. Entonces, por eso les estoy dando la opción de que se pongan de acuerdo y me avisen. ¿Ok, jóvenes? Sí, profe. Bueno, ya pueden apagar si quieren sus videos, ya tomé las capturas. Entonces, ¿qué les parece los ejercicios tipo examen que tenemos? Todavía hay más. Pero me estoy dando cuenta que les estoy dando los del examen. No lo cambié para nada. Pues así ya está bien, ¿no? Lo único malo es de que, pues como no tengo sencillo, les voy a poner algunos más difíciles. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes?
No, profe. ¿No? Creo que no, profe. Ok, entonces con esto daríamos por terminado la unidad de espectrometría de masas. Y el lunes, independientemente si es el examen o no, iniciaríamos con resonancia magnética nuclear, que es la última unidad del curso. Entonces espero su propuesta por la tarde o en un ratito más para ver cuándo hacemos el examen. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Gracias. Bueno, que pasen una bonita tarde y váyanse a descansar un rato. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, cuídese. Gracias. Está bien, hasta luego. Luego, profe. Gracias, hasta Luego. luego.